Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Así en Contexto con este tema de las finanzas públicas y con el asunto de la importancia del déficit, del presupuesto para el 2017. Ahora, si podemos desmenuzar un poquito el tema de finanzas públicas y bueno, donde ya vemos que es crítico este año 2017 y que si, como se hace en el corte, si empezáramos el 2018, año político completamente con un problema económico, de deuda y tal, pues sí vemos que habría muy probablemente un cambio político importante en ese año. Pero me gustaría regresarme un instante para hablar un poquito de los temas que están pendientes, tanto en ingresos como en egresos, y que porque uno diría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? Habíamos tenido, como dicen ustedes, una historia larga de estabilidad, y ahora hay amenazas a romper esa estabilidad. No se ha roto, pero hay amenazas, ¿no? Al final de cuentas la inflación es 3%, en fin. ¿Qué hay de la parte de los ingresos? En el programa anterior hablabas un poco de la parte de la informalidad, etcétera. ¿Qué podríamos hablar de los ingresos? Hubo algunas cosas que a mí me gustaron mucho, creo que todos coinciden que fue muy positiva y que tiene que ver con lo que pasó con el IEPS. El aprovechar, poniendo un poquito las cosas en contextos, el Estado estaba subsidiando la compra de gasolina, básicamente, ¿verdad? Veníamos de mucho tiempo de tener precios de la gasolina nacionales al público muy por debajo de los precios internacionales, ¿verdad? Y eso era pues un subsidio del cual el Estado se hacía cargo, ¿verdad? Estuvo muy interesante y creo que fue muy atinado y tal vez lo mejor, una de las mejores políticas desde mi punto de vista que se hicieron, que fue aprovechando que el precio del petróleo el precio de la gasolina internacional se puso por debajo del nacional, pasar de un subsidio a tener un impuesto. Y sabemos que es un impuesto progresivo, ¿verdad? Porque el mayor gasto en gasolina está en los deciles más altos de ingreso. Y además es un impuesto verde. En parte el SEI tenía una propuesta similar en 2012. Esto se logró por una coyuntura importante, pero es una muestra de que si se está alerta, si hay flexibilidad en la toma de decisiones políticas, se puede lograr este tipo de ganancia, ¿no? Y ahora precisamente tenemos un IEPS que es una cantidad fija y que le asegura al Estado el ingreso de un impuesto que es progresivo, que es un impuesto verde. Ese tipo de cosas deberíamos hacerla más, ¿no? En otros ámbitos, me parece, de las finanzas públicas. Tal vez Ernesto pueda contarnos un poquito más los detalles de ese instante, pero son instantes que muestran que si se está alerta, hay cosas importantes que se pueden hacer y que rápido pueden generar un cambio positivo, ¿no? ¿Cómo ves? No, así es. Sin duda ese es uno de los grandes avances que tiene este presupuesto 2017, la liberalización del precio de la gasolina y el generar una fuente más estable de recursos para el gobierno en el impuesto a la gasolina, que antes era variable y que se convertía incluso en subsidio, dependiendo de los precios de importación y de los precios en que vendíamos la gasolina al público. El otro tema importante yo creo que es la sustitución que hemos ido haciendo poco a poco de los ingresos petroleros por ingresos tributarios, los que vienen por impuestos. Pemex está en una transformación muy grande. Su presupuesto está estimado que sea 20% menor en el 2017 que en 2016. Eso ya para cualquier empresa pequeñita, mediana, grande es difícil. Para Pemex suena una monstruosidad el tamaño de la organización que tiene que hacer y parece que ahí va. En los números que hemos visto ha mostrado muy buenos resultados camino a esa transformación. Si eso se logra, si Pemex logra ser otra vez rentable a precios de petróleos bajos, pues va a ser una gran transformación de los ingresos públicos de nuestro país. Ahí, por ejemplo, se habla de una reducción en personal importante, ¿no? De Pemex en este año. Así es. Como 8,000 y pico de plazas, ¿es correcto? Exacto. Tenemos información no parcial que hemos ido viendo un poco en sus estados financieros, un poco en la prensa, pero esas 8,000 plazas justamente que ya se han reducido. Ahora hay que pensar que Pemex tiene 150,000 plazas, que en las estadísticas de producción por empleado comparado con otras compañías petroleras, pues califica mal Pemex, tiene una carga laboral muy grande, pero que va un poco en esa transformación
no solamente en el tamaño de su plantilla, sino en sus diferentes líneas de negocios, muchas de las cuales han sido muy poco rentables o de hecho han tenido pérdidas a lo largo del tiempo. Bueno, yo sí sabía que cuando vino el cambio de gobierno, Pemex traía como 150,000 y que había venido reduciendo gradualmente, sobre todo por gente que se estaba jubilando, aprovechando planes de jubilación anticipada. Y que ahora se estaba llegando que a 112, 120, o todavía seguimos a igual. No he visto esos números, pero si fueran 112, 120, no sería ya un avance respecto a los 150, ¿no?, que empezaron la administración, ¿no? Tengo entendido que anda por ahí, Yo tampoco no puedo meter la mano al fuego, pero sí valdría la pena checar. Pero si fuera cierto, 112,000, 115,000 empleados, cuando hace 4 años eran 150, pues sí es una reducción muy significativa, ¿no? Así es. Ese es por el lado entonces del petróleo. Los otros IEPS, los del impuesto a la comida chatarra, por ejemplo, ¿no?, que también ha dado pues un ingreso no pequeño, pero hay muchas críticas de que no se está usando para lo que debería de usarse, en fin. Y luego la informalidad que mencionabas, Marcelo. ¿Tú cómo ves el tema de informalidad? Pues ha habido un poco la apuesta del gobierno había estado en el régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Ese era un programa que permitía a unidades económicas muy pequeñas formalizarse rápidamente, incluso que se formalizara el dueño de la unidad económica, ¿verdad? Que antes estaba prohibido, digamos. Los patrones no podían estar como derechohabientes, entiendo, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eso se hace con un incentivo muy grande por el lado del pago de impuestos. Prácticamente tienen 10 años para regularizar totalmente el pago del ISR, y lo van haciendo, las regularizaciones 10% cada año, si mal no recuerdo. Eso, hay un debate ahí, hay algunos que dicen que sí, que está funcionando bien, que la formalidad aumentó. Está claro que el empleo formal estaba incluso creciendo por encima del PIB, y eso es muy, muy buena noticia. Sin embargo, la informalidad es terca en ese sentido. Las reducciones en la informalidad han sido marginales. Realmente creo que solo han sido 2 puntos porcentuales en 2 años, algo así. Entonces, lo que muestra esto es que programas que tienen un éxito, ese éxito es marginal en cierto sentido. Lo que se está actuando tal vez sobre unidades económicas que ya están operando en el mercado, pero hay muchísima gente que se está incorporando al mercado laboral y a la actividad económica permanentemente, y tal vez no es sobre ese grupo el que se ha puesto el énfasis suficiente, ¿no?, para reducir realmente la informalidad. Sigue estando por encima de 55%, creo que es 57.2 la última lectura. Entonces, no hay todavía un plan, una estrategia integral para reducir la formalidad en un horizonte visible. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es pues reducirla en un horizonte visible. Si vamos a reducirla a 2 puntos porcentuales por año, que fue el objetivo declarado del presidente en alguna declaración que hizo, pues me parece poco ambicioso desde ese punto de vista, para lo que necesita el país. Digamos que no vamos a resolver el asunto, pues. Exacto, y detrás de la informalidad tenemos muchos problemas. Tenemos un problema de dependencia, de hecho del gasto, de una serie de programas sociales que tratan de atender a esa población que no tiene, por ejemplo, seguridad social. La informalidad viene asociada a falta de seguridad social, falta digamos, un problema de desprotección social, ¿verdad? Entonces, el gasto de alguna manera tiene una inercia también, el gasto social, a ser cada vez mayor, simplemente porque hay una población que no tiene cobertura de seguridad social formal. Eso me parece que es una de las consecuencias de la informalidad. Y eso es por el lado del gasto, pero también por el lado del ingreso, porque informalidad implica improductividad y bajo crecimiento económico y bajo ritmo de crecimiento de la recaudación. Entonces, de alguna manera, un problema, la informalidad le pega, digamos, a la estabilidad financiera del Estado, a las finanzas públicas, por esos dos lados, por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Claro. Y en ambos casos el balance siempre es malo, siempre es a gastar más en una población que no está contribuyendo al financiamiento de ese gasto. Entonces es un desbalance que permanece para el lado, persiste por el lado negativo este balance. Siendo un tema tan crucial, Ernesto, como menciona Marcelo, tú
¿Cómo ves? Es decir, ¿por qué el gobierno no ha hecho más que programas, digo que están bien, como este de incorporación fiscal, pero que claramente son insuficientes? Bueno, yo creo que como que no se ha puesto la mira, ¿no? No se ha puesto como el objetivo. Yo creo que no hemos llegado todavía como país, ¿no?, al diagnóstico preciso que necesitamos para reducir la informalidad, ¿no? Y me explico. Cuando uno ve la historia económica de México, ¿no?, Enrique, tú que la has estudiado con mucho detenimiento, algo que salta en las últimas décadas claramente es el bajo crecimiento de México. Ha promediado 2.4% de crecimiento anual en los últimos 30 años, que es claramente bajo comparado con otros países emergentes y claramente insuficiente con las necesidades que tenemos. Pero como economistas, cuando preguntamos por qué tenemos un bajo crecimiento, a veces alcanzamos a llegar al diagnóstico de la productividad, que yo creo que es el diagnóstico correcto, que México tiene muy baja productividad y ha tenido la productividad básicamente estancada en los últimos 30 años. Pero la pregunta nada más pasa de un lado a otro, ¿no? Entonces, la pregunta de por qué no crecemos pasa a por qué no tenemos alta productividad. Y después vamos a la informalidad, ¿no? Porque tenemos una alta tasa de informalidad. Pero no alcanzamos, yo creo que a diseñar todavía políticas públicas que efectivamente vayan al corazón de qué es lo que está provocando la informalidad, dado que es tan multidimensional, ¿no? Tiene tantas causas. Alcanzamos a ver algunas, quizás. Muchas veces decimos que los programas públicos pues generan malos incentivos, ¿no? Es el caso, hemos hablado del Seguro Popular, de algunos otros programas de desarrollo social, que más le conviene a alguien ser informal y llevarse todo el paquete de beneficios sin hacer contribuciones. Ese yo creo que tiene pues bastante potencial de ser una de las explicaciones, pero no hemos logrado como país, yo creo que todavía rediseñar los programas pensando en incentivos, ¿no? Pensando en los temas de productividad, donde además, pues claramente atrás de todo esto está el tema enorme, ¿no?, que podría abarcar programas enteros del Estado de Derecho, que yo creo que es una de las causas importantes de la informalidad. Sí, exactamente. Hay causas clásicas de la informalidad, ¿no? No solo la que estamos analizando para el caso de México, la sobreregulación, que ha sido un esfuerzo también que se ha hecho desde la Secretaría de Economía de simplificar trámites para abrir empresas, y de hecho, de alguna manera, los estados, las entidades federativas han empezado a competir un poquito a ver quién es más flexible en ese sentido. Y otras que tienen que ver también con incentivos, la parte fiscal. Es decir, es muy costoso tener un trabajador formal, es muy engorroso darlo de alta. O sea, hay costos pecuniarios y no pecuniarios de la formalidad que se tienen que sincerar. Es decir, tenemos que ser sinceros respecto de cuán costoso es ser formal, ¿no? Exigir la formalidad cuando no es viable, no es factible, tampoco es una salida. Y la aplicación de la ley, es decir, una vez hechos los cambios regulatorios, una vez quitado los incentivos contra la formalidad, ser muy duro con la parte de la aplicación de la ley, ¿no? Ya no hay excusas, pero tenemos que dar todos esos pasos previos. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos con ustedes en Contexto. Volvemos.